Buenas Chilenials, en este video yo les vengo a hablar de uno de los temas que más me apasionan, como son las relaciones personales y el amor, y sobre todo la relación entre pareja. Es algo que me ha fascinado toda mi vida, el cómo poder hacer sentir a la otra persona querida, hacerla sentir amada, y cómo lidiar con esa frustración de que a veces uno hace todo lo posible por la otra persona y eso es lo que uno cree en la cabeza, y la otra persona es como que no lo puede ver, no lo puede recibir de esa manera. Entonces, en mi camino por encontrar estas verdades y encontrar este camino, me encontré con un libro que se llama Los 5 idiomas del amor, del Dr. Gary Chapman. En este libro, el Dr. Chapman propone que hay 5 idiomas del amor, que todas las personas tienen un idioma en el que predomina, en el cómo les gusta ser amado y cómo sienten ellos el amor de su pareja. Chapman propone que de nosotros no entender cuál es el idioma que habla nuestra pareja, corremos el riesgo grave, el riesgo total de arruinar esa relación, aunque haya habido amor de por medio. Entonces vamos de una y veamos cuáles son los 5 idiomas del amor, a ver si puedes identificar el tuyo, el de tu pareja, y así construir una mejor relación. ¿Te gusta cuando te dicen cosas bonitas? Cuando te dicen que bien te ves, cuando te dicen qué rico que hueles, qué bien que te quedó la comida, etc. Y por el otro lado, las palabras hirientes hacia ti o los insultos te duelen como una daga al corazón, como si no hubiera un mañana. Si es así, lo más probable es que ese sea tu idioma del amor. Pero si ese no es tu idioma y es el idioma de tu pareja, debes tener cuidado especial en cómo usas tus palabras. Porque si bien para ti pueden ser solo palabras, para esa persona es el idioma en cómo recibe tu amor. ¿Valoras especialmente pasar tiempo a solas con tu pareja? Sobre todo tiempo en el que no está el celular de por medio, que no está el computador de por medio, sino que están solo tú y tu pareja. Si es así, lo más probable es que el tiempo de calidad sea tu idioma del amor. Pero en el caso que este no sea tu idioma del amor y sea el de tu pareja, debes poner especial atención a escuchar, a preguntarle a tu pareja qué es lo que le gusta hacer. Y por sobre todo jamás, pero jamás cancelar una cita. Porque aunque para ti sea tal vez mañana, no pasa nada, nos juntamos mañana, para esa persona es así como escucha y como recibe tu amor. Está claro que a todos nos gusta recibir regalos, pero si a ti te gusta especialmente recibir detallitos y regalos todos los días de tu pareja, es lo más probable que este sea tu idioma del amor. En el caso que este no sea tu idioma del amor y sí sea el de tu pareja, debes tener especial cuidado en no pensar que tu pareja es materialista, porque aquí no se trata del precio del regalo, sino que tu pareja quiere sentir que tú, que la amas, estás pensando en él o ella constantemente. Es decir, pasas por la calle, ves una flor, la sacas y se la llevas. Cortas un pedazo de papel y en vez de botarlo escribes una nota y se la dejas pegada en el refrigerador. Le haces un álbum de fotos. No tiene que ver con el precio, sino con tenerla en mente o tenerlo en mente constantemente. Y es así como esa persona se siente amada. Si disfrutas especialmente de hacer actos por otra persona y especialmente por tu pareja, como, no sé, ordenarle el closet, limpiar la cocina, ir a buscar a tu suegra, cualquier acto que sea para alivianarle la carga a tu pareja. Si es así, lo más probable es que los actos de servicio es tu idioma del amor. Pero en el caso que ese no sea tu idioma y sea el de tu pareja, debes tener ojo especial a hacer un esfuerzo extra por hacer cosas que le alivianen la carga a tu pareja. Y lo más importante es hacerlo siempre con una sonrisa en la cara, porque no hay nada que alguien que habla el idioma de actos de servicio que odie más que la persona, que su pareja haga estos actos pero enojado y amurrado, porque al final lo que va a sentir la persona es que mejor los hago yo. Entonces, especial ojo a hacerlo, pero hacerlo porque en verdad lo quiero hacer. Sientes que tocas el cielo. Cuando alguien te toca, te agarra la mano, te agarra por la cintura, te da un beso, te abraza. Es el contacto físico lo que te hace sentir amada. Lo más probable es que si es así, es que ese es tu idioma del amor. Pero en el caso que no lo sea y sea el de tu pareja, debes tener cuidado y nunca jamás usar tu contacto físico como una agresión. Porque aunque para ti haya sido un simple empujoncito que se me salió, para esa persona es la base de cómo siente el amor.
y algo así puede destruir la relación para siempre. Lo que siempre pasa después de escuchar estos 5 idiomas es que todos nos preguntamos, ¿y qué idioma hablo yo? Si a todos nos gusta recibir regalos, a todos nos gusta que nos hablen bonito, a todos nos gusta que nos toquen, que nos den besos, a todos nos gusta que nos hagan actos de servicio y a todos nos gusta pasar tiempo de calidad con nuestra pareja. Pero aquí, para entender qué idioma hablo yo, porque es el primer paso para construir una relación duradera y de amor, es hacerse la pregunta de cómo me gusta a mí entregar amor a la otra persona. Porque nosotros creemos que de la manera que a nosotros nos gusta entregar amor es la manera en que la otra persona recibe el amor. Entonces, pongamos especial ojo a qué hacemos nosotros. Tal vez nos encontramos siempre trayendo regalitos, o tal vez nos encontramos siempre tirando piropos o haciendo actos de servicio. Y esto no significa que ese sea el idioma del amor de tu pareja, sino que es el tuyo. Y para entender cuál es el idioma de amor de tu pareja, lo más sensato es contarle sobre estos 5 idiomas y preguntarle cómo te sientes más cómoda. El Dr. Chapman dice al final de su libro que las relaciones son como un estanque del auto y que estos actos de amor, y sobre todo enfocados en el idioma de amor de tu pareja, son los que van llenando ese estanque. Entonces, si hoy día te encuentras que el estanque está en reserva y lleva en reserva mucho tiempo, lo que puedes hacer es empezar a hacer actos de amor de a poquito. Porque si está en reserva, lo que pasa es que si te encuentras en una carretera y no hay una bencinera por kilómetros y kilómetros y kilómetros, lo más probable es que al primer problema y al segundo y al tercero te vas a quedar sin benzina y la relación se va a destruir. Pero si constantemente estás buscando hacer actos de amor hacia tu pareja, y recuerden siempre enfocados en su idioma del amor y no en el tuyo, lo más probable es que cuando pase algún problema, cuando se encuentren con un obstáculo en el camino, cuando se les pinche un neumático, cuando se ponga a llover, sí, puede que baje el amor, pero lo ideal es nunca llegar a la reserva. Por eso es tan importante mantener el estanque siempre, tratar de mantenerlo lo más lleno posible. Como digo siempre, yo no soy un terapeuta de relaciones, yo no soy un sexólogo, yo no soy un psicólogo, soy un simple millennial chileno buscando la felicidad. Y comparto lo que a mí me ha ayudado para ser más feliz, para entender a la gente, para entenderme a mí mismo. Así que espero que este video les haya gustado muchísimo. Si les gustó, denme me gusta, suscríbanse, comenten, compártanlo con los amigos. Y eso, hasta luego, Chillennials. Nos vemos muy pronto y gracias por compartir conmigo.